Bienvenido a este lugar y en nuestro corazón venías tu voluntad. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrasador. Ven y muévete otra vez. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Buenos días, amadas mujeres del grupo Mujeres que Florecen. Para terminar nuestra semana, agradecida con Dios por su bondad, por su misericordia. Disculpen que un poquito tarde, es mi culpa. Mandé tarde el audio porque ha sido pues una semana bastante complicada, pero no quería dejar de compartir quizás una de las claves en la victoria que Dios le dio a Daniel. Pues definitivamente esa comunión con Él, esa comunión de Daniel con Dios, que lo llevaba a permanecer en una vida constante de oración. Nosotros no podemos esperar victoria en nuestra vida si no permanecemos, si no pasamos tiempos a solas con Dios. ¿Y a qué me refiero? Interesante que pues Daniel nunca fue sacado de Babilonia, nunca salió de Babilonia, ahí se quedó. Y a veces creemos que Dios está en la obligación de contestar nuestras peticiones a nuestra manera. Y en este caso, volviendo al tema inicial, que es también el mismo tema del retiro, hablando que el cielo gobierna, refiriéndonos a que muchas veces las situaciones, las condiciones en las que estamos no son las que quisiéramos, no son en las que quisiéramos estar. Daniel definitivamente quizás hubiera querido estar en su tierra, donde él se hubiera sentido cómodo, donde era parte de. Sin embargo, Dios lo mantuvo en ese lugar, pero llegó a viejo y siguió siendo luz en la oscuridad, hablando fuertemente, quizás con mensajes no amables a los inconversos, pero definitivamente eran mensajes que venían de Dios. Pero aún tener el carácter para decir las cosas, para interpretar sueños, que la interpretación pues era dura, definitivamente había que tener carácter en todo eso. Y a veces Dios nos tiene, o vamos a estar, o porque Dios lo va a permitir, en situaciones difíciles, quizás no 1 año, no 2 años, no 3 años, quizás 70 años, como Daniel. Pero lo que nos va a mantenernos en el lugar correcto y conscientes de que el cielo gobierna, que el Dios del cielo gobierna, es nuestra vida de comunión con Él, ¿verdad? Tu vida de oración revelará lo que realmente crees, dice un apartadito en el libro del cielo gobierna. Porque realmente no podemos decir que creemos en Dios, no podemos decir que amamos a Dios si oramos solo cuando estamos preocupadas, si oramos solo por los alimentos, o si oramos por ese poco de peticiones que tenemos ahí, pero es más como ir a entregar ya la tarea y ya oré y solo fue hablar. ¿Será esa la oración que Dios quiere que le hagamos? Daniel acostumbraba a orar. Bueno, dice la Biblia que ahí en Babilonia, cuando vino el edicto del rey, él se propuso orar 3 veces al día, como lo hacía antes. O sea, esto ya era un hábito en su vida. Pero nosotros, si no ha sido un hábito en nuestra vida, es el tiempo para meditar en Él, ¿verdad? La Biblia también habla de que oremos sin cesar, orad sin cesar, orad sin cesar. En los Salmos está cargado de pasajes donde dice
que Dios es nuestro refugio, que en Dios está acallada nuestra alma, que de dónde vendrá nuestro socorro. Y cuando estamos en situaciones, como decía al principio, que no son las más favorables o agradables o atractivas a nuestro parecer, pero que si estamos ahí es porque Dios las ha permitido. Dios sabe cuándo y cómo llamar nuestra atención. Y a veces no nos llama la atención para que estemos un ratito con Él, sino para que estemos la vida entera con Él. Pero es parte de ese mismo amor que nos llama y que nos ama y que nos dice: hija, quiero que aquí pongas tu mirada. Deja de verte, deja de ver a los demás, deja de ver el pecado, deja de ver tu pecado. Mírame a mí y así vamos a caminar. Así te vas a centrar en mí, te vas a concentrar en mí, como dicen Hebreos, ¿verdad? Despojándonos de todo peso del pecado que nos asedia y poniendo nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, ¿verdad? Corramos hacia adelante. Eso es lo que Dios quiere, que en la oración nuestra mirada esté en el Señor Jesús, no en las circunstancias, no en el problema, sino que en el Señor Jesús. Evaluemos, examinémonos cómo está nuestra vida de oración, cómo está nuestra intimidad con Él. Estamos conscientes y estamos agradecidas de que estamos en un proceso de que el cielo gobierna, o todavía nos estamos quejando, o todavía estamos anhelando la vida de otros. Examinémonos, dejemos que Dios haga, pongamos nuestra mirada en Él, tengamos vidas fervientes de oración en nuestra intimidad, sin que nadie lo sepa, como dice en el libro de Mateo, cerrando tras de ti la puerta. Entra en tu aposento y estando en lo secreto, dice, ahí en esa intimidad. Si no tenemos el tiempo, si los horarios se nos complican para unirnos a reuniones de oración, aunque hay diferentes opciones, hay en línea, en la noche, hay en las mañanas, los domingos, pero en esa oración íntima, en esa oración de madrugada, en esa oración de noche, cada vez que podamos, conectémonos con nuestro Dios, y esa vida de oración abundante va a hacer que mantengamos la clara idea de que el cielo gobierna y que Dios está bajo control de todas las situaciones. Bendiciones, gracias por haber prestado atención esta semana y continuamos creciendo en el conocimiento del Señor.